Vamos a continuar con nuestra serie acerca del amor, el noviazgo y el matrimonio que estamos viendo desde la perspectiva de Dios. A todos nos importa mucho el tema del amor precisamente porque Dios nos ha diseñado para vivir en comunión con otros, particularmente en comunidad con una pareja. Dios mismo fue quien dijo en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo, y por eso creó para el hombre una compañera. Así que el plan y el diseño de que el hombre tuviera una ayuda idónea fue de Dios, y si queremos realmente disfrutar de esa vida de pareja perfecta que Dios promete, debemos conocer los principios que Él mismo nos ha dejado en su palabra y debemos seguirlos. El matrimonio y la familia son instituciones maravillosas que Dios ha diseñado y ha creado para el hombre. Y si éstas se desarrollan bajo la guía y las normas de Dios, podemos estar seguros que nos traerán satisfacción y que cumplirán con su plan perfecto para la honra de Dios. El gran problema es que muchos de los hombres que buscan los beneficios que Dios promete en su palabra para el matrimonio no quieren aplicar los principios que Dios nos da y mucho menos quieren someterse a las demandas que Él nos exige para tener esos resultados que promete. Muchos quieren la felicidad, el placer y los beneficios del matrimonio, pero no quieren someterse a Dios y a su palabra. No quieren seguir el orden que Él nos ha establecido. Esa es la razón por la que esta serie tiene la intención de llegar hasta el tema del matrimonio bíblico, pero para ello debemos ver también la definición bíblica del amor y del noviazgo. Primero, hemos visto el tema del amor. En primer lugar, hemos visto la definición del amor, los argumentos bíblicos por los cuales el amor no es una emoción o un sentimiento, sino una decisión, la decisión de proveer y proteger. En segundo lugar, hemos visto cómo esta definición del amor se aplica a Dios, quien es la esencia misma del amor en términos decisionales y no meramente emocionales. Dios tomó la decisión de salvarnos, no porque mereciéramos una segunda oportunidad o porque nosotros produjéramos en Él sentimientos de ternura y de cariño, sino porque Él decidió y escogió salvar a los hombres que aceptaran su oferta de perdón a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Solo en Jesucristo somos amados, cuidados y tratados como hijos, con los sentimientos más tiernos de Dios como Padre. Pero fuera de Él solo nos espera el juicio y la ira de Dios, aunque por el momento nos encontremos en el tiempo de su gracia. Y en tercer lugar, hemos visto cómo todos los hombres fuimos creados para depender primeramente de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y debido a que por causa del pecado estamos separados de Dios, los hombres buscamos llenar ese vacío de Dios con las cosas que este mundo nos ofrece y con el cariño, el afecto y la aprobación de otras personas. A todo esto Dios lo llama, en Jeremías capítulo 2, versículo 13, cisternas rotas que no retienen agua. Estos principios son de gran importancia para el tema de las relaciones de pareja, porque nos definen quiénes somos y nos muestran el propósito por el cual fuimos creados. La Biblia nos enseña que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Él nos ha creado por su propio beneplácito y para sus propios propósitos. No somos los autores de nuestra propia existencia, sino que existimos por la benévola voluntad y el poder de Dios, y por eso solo encontramos el sentido de nuestra existencia al amar a Dios, al glorificar a Dios y al hacer la voluntad de Dios. El buscar separarnos de Dios es cortarnos a nosotros mismos de la única fuente de vida. El querer vivir independientemente de su persona y de su voluntad es negar el propósito por el cual fuimos creados. A la luz de esta gran verdad, lo primero que debemos hacer antes de entrar en una relación de pareja es buscarlo a Él primeramente y responder a Él en reverencia, adoración, servicio, amor, gloria y honor. Solo así, cuando buscamos llenarnos de Cristo en primer lugar, nuestras vidas serán saciadas plenamente por Él en nuestras 5 áreas básicas y con eso ya no estaremos esperando que otra persona le dé sentido a nuestra vida. Ahora, con esta base bíblica ya establecida, pasaremos a nuestro segundo tema, el noviazgo. Primera parte, definición y pautas del noviazgo. Ninguno de los que se proyecta tener una vida en pareja quiere un matrimonio fracasado. Todos, o al menos la gran mayoría de las personas, anhelamos vivir con alguien a quien podamos amar y que nos ame, porque también fuimos creados para eso. De Génesis capítulo 2, versículo 18, aprendemos que el matrimonio es la intención de Dios tanto para el hombre como para la mujer. Dios ha creado el matrimonio
para que los hombres disfrutemos de éste. Pero si los hombres buscamos deshacernos de las instrucciones de Dios para seguir nuestras propias ideas, entonces no vamos a tener los resultados que Dios nos promete. El Salmo capítulo 2, versículos 2 al 3, nos dice que los hombres se levantarán para consultar unidos contra Dios, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y saltarse las normas del manual de Dios, o ignorarlas, será lo que nos lleve al fracaso en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, veamos entonces lo que nos dice el diseñador y creador del matrimonio en su manual de instrucciones. Comencemos definiendo lo que es el noviazgo. El noviazgo es el compromiso de convivencia amorosa que dos personas contraen con la intención segura de casarse. Bíblicamente es un pacto prematrimonial. Así podemos decir que el noviazgo es el paso de la amistad al matrimonio, y hoy muchos lo siguen viendo así, pero ya en nuestros días, popularmente el noviazgo es visto como la relación social en donde las personas desarrollan una interacción más allá de la amistad, con la oportunidad para disfrutar abiertamente de diversas clases de contacto físico que no son comunes dentro de la amistad. Por desgracia, hoy los jóvenes buscan entrar en el noviazgo solo para probar abrazos, caricias, besos y también el sexo, sin la responsabilidad de un compromiso de por vida con la otra persona. En la Biblia vemos que Dios habla mucho acerca del amor, pero la verdad es que habla muy poco o casi nada acerca del noviazgo. Con esto nos podríamos preguntar, ¿cómo debemos entonces pensar los cristianos acerca del noviazgo? Pareciera ser que hay más argumentos de parte del mundo y de la sociedad en la que vivimos que de parte de Dios. Pero esto no es así. No obstante, aunque en la Biblia no se menciona la palabra noviazgo, sí se menciona la palabra novio o novia, y por lógica deductiva, donde hay novios, hay noviazgo. Y ese noviazgo correcto ante los ojos de Dios es el periodo necesario de preparación para pensar, calcular, meditar y decidir si la persona con la que nos estamos relacionando seriamente es la idónea para el matrimonio. En segundo lugar, debo decir algo sorprendentemente contracultural. Usted y yo no necesitamos una pareja. Ya sé que muchos me dirán, pero pastor, no es bueno que el hombre esté solo. Dios mismo lo dijo. Por supuesto que sí, pero debemos tener en cuenta que estar soltero no es lo mismo que estar solo. Para un auténtico cristiano, la soltería no debería ser vista como soledad, ya que, si es un verdadero hijo de Dios, cuenta con una relación plena y auténtica con Cristo, quien está con sus hijos en todo momento. Esto está bíblicamente sostenido en un complejo texto en 1 Corintios capítulo 7, en donde el apóstol Pablo trata con los problemas del matrimonio. El versículo 1 nos dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El término bueno tiene un campo semántico muy amplio, pero en este contexto significa provechoso, de ganancia o para ventaja de uno mismo. En segundo lugar, el término tocar también tiene amplias connotaciones. Significa poner las manos en, manejar o controlar. Tocar mujer es un eufemismo judío común para referirse a las relaciones sexuales. La frase también se usa en ese sentido en pasajes como Génesis 26, Ruth capítulo 2 versículo 9 y Proverbios capítulo 6 versículo 29. Y el apóstol Pablo la emplea aquí para decirles a los creyentes solteros que es bueno su estado de soltería, que no deben verlo como algo malo y que no se deben afanar por casarse, ya que esto es un asunto muy delicado y les traerá muchos problemas si lo hacen a la ligera. Esto lo dice Pablo por la preocupación que tiene de ver lo que es mejor para los creyentes y para el reino de Dios en estos tiempos tan difíciles. Por lo que deja ver el versículo 1, los corintios están teniendo problemas serios en sus matrimonios, y esto le fue comunicado a Pablo a través de una carta con preguntas específicas. No es fácil interpretar este capítulo porque no se conoce exactamente qué preguntas habían hecho los corintios y quién las había hecho. Si los creyentes fieles o algún grupo libertino filtrado en la iglesia que buscaba crear divisiones como siempre. Pero se puede deducir los problemas de estos hermanos al ver los consejos que Pablo expone a lo largo de todo el capítulo.
Por un lado estaban los divorcios y el recasamiento, que eran muy comunes en el Imperio Romano en estos tiempos. Y por otra parte, otros al parecer tenían la idea de que ser soltero y célibe era más espiritual que estar casado. Por eso menospreciaban el matrimonio por completo, hasta el punto que alguien parece estar enseñando que las relaciones sexuales no eran espirituales y por eso debían abandonarse totalmente. Con todo esto, los creyentes estaban preocupados. ¿Qué hacemos ahora que somos cristianos y venimos de uno o varios divorcios? ¿Seguimos viviendo juntos como marido y mujer? ¿Tenemos que divorciarnos y volver con nuestra primera pareja? ¿Qué hacemos ahora si uno de los esposos es inconverso? ¿Debemos divorciarnos porque la otra persona no es creyente? ¿Debo buscar ser soltero o buscamos casarnos? El matrimonio no era para nada un problema para Pablo. Él era un rabino celoso de la palabra de Dios y sabía bien que el matrimonio era considerado necesario para cumplir el mandato de Dios de Génesis capítulo 1 versículo 28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El sexo siempre ha sido un don y una bendición de Dios para el matrimonio. Pero la sociedad impía siempre ha sido muy inmoral y permisiva sexualmente. No olvidemos que el sexo era usado en las prácticas de adoración paganas de los griegos y los romanos de este tiempo, y por eso Pablo habla de ese asunto también. Pablo dice que el celibato es un don espiritual, pero que no es más espiritual que el matrimonio. La razón por la que la soltería es buena para el creyente es porque la persona soltera puede dedicar más tiempo, más energía y más recursos personales al ministerio. Y esto es bueno. Pero no para todos. No lo es para la gran mayoría y por eso dice en el versículo 2 que, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y en los versículos 8 al 9 le dice a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como Pablo está, y que si no tienen el don de continencia, es mejor que se casen, pues mejor es casarse que estarse quemando. Cuando Pablo dice a causa de las fornicaciones en el versículo 2, no está dando a entender que todos los cristianos de la iglesia de Corinto fueran inmorales sexualmente, aunque sí lo eran muchos de ellos. Pablo está hablando del peligro de la fornicación para los que son solteros. La palabra fornicación también tiene amplias connotaciones, y entre estas están las relaciones sexuales antes del matrimonio. Ya que el deseo sexual queda insatisfecho en la soltería, si no se tiene el don de continencia, existe la posibilidad de ceder a la fuerte tentación de inmoralidad sexual, especialmente en una sociedad como la antigua Roma o Grecia, donde la permisividad sexual se glorificaba y se practicaba libremente, así como lo estamos viendo en nuestra sociedad actual. Con todo esto, vemos que Pablo no está menospreciando el matrimonio diciendo que este es malo, y tampoco está diciendo que lo sea la soltería. Esta puede ser de mucho provecho en el servicio al Señor y por eso simplemente muestra los evidentes beneficios que ofrece la soltería para el ministro. Y para ello, Dios ha otorgado a muchos de sus hijos e hijas el llamado don de continencia. Lo puede ver en el versículo 9. Este no es específicamente una falta de deseo sexual o una falta de deseo por una relación amorosa, sino que es también la capacidad y el poder para entregar esos deseos y pasiones al Señor y sentirse plenamente satisfecho o saciado con dedicarse de lleno a servirle a Él. Es importante que en este punto haga la aclaración que el don de continencia no es lo mismo que el celibato católico. Voy a decir esto con mucho respeto y con toda objetividad basado precisamente en el mismo reglamento de la Iglesia Católica. El celibato es una obligación impuesta por la Iglesia Católica para los sacerdotes, mientras que la continencia es un don dado por Dios solo a algunos, no a todos. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 9 que si alguien no tiene el don de continencia, el don para contenerse, lo mejor es que se case para que no se esté quemando. Con esto último, Pablo se refiere a que caiga en el pecado de la fornicación. Por eso mismo el apóstol Pablo también nos da en 1 de Timoteo capítulo 3, de los versículos 1 al 5, una serie de requisitos importantes para todos los que desean ser ministros o pastores
y entre estos requisitos enfatiza que el ministro debe estar casado, ser marido de una sola mujer y debe gobernar bien su propia casa. Por lo tanto, solo el matrimonio nos otorga la verdadera liberalidad para la intimidad sexual aprobada por Dios, y por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5, que la pareja no debe negarse el uno al otro. Dice así: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si alguno tiene el don de continencia, tampoco debe afanarse por entrar en el matrimonio, pues este no es un don para el matrimonio. Así vemos que estar soltero no es lo mismo que estar solo. El creyente verdadero, aunque sea soltero, nunca estará solo. Dicho esto, concluimos que es bueno estar soltero y es bueno desear una pareja. Proverbios 18:22 nos dice que el que haya esposa halla el bien y alcanza el favor del Señor. Pero antes de entrar al matrimonio, antes de involucrarnos emocionalmente con otra persona, hay áreas de nuestra vida que deben estar listas y en orden si de verdad queremos disfrutar de un matrimonio perfecto. Todos sabemos que matrimonio y noviazgo no son lo mismo, pero muchos jóvenes cristianos pasan por alto esto y que ante Dios una pareja en noviazgo sigue siendo una pareja soltera y por lo tanto el noviazgo no les otorga libertad para la intimidad sexual. Entonces, ¿qué propósito tiene el noviazgo? A la luz de las Escrituras, el propósito del noviazgo es solo la preparación para el matrimonio. La amistad prolongada entre un hombre y una mujer se convierte comúnmente en un noviazgo oficial cuando primero sienten atracción mutua, se gustan el uno al otro y se muestran interés romántico legítimo el uno al otro. Pero para los cristianos también se debe tener en cuenta otros dos factores. En segundo lugar, cuando ambos tienen sus otras dos áreas internas en común, su espíritu y su alma. En el área del espíritu es cuando ambos tienen el mismo interés por las cosas de Dios, por el conocimiento de su palabra, el evangelio y el mismo deseo de agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Y en el área del alma es cuando ambos tienen en común las mismas metas, los mismos valores, principios, gustos, ideales y proyectos. Y en tercer lugar, cuando ambos tienen el mismo objetivo por el matrimonio para convivir juntos de por vida. Con estas tres características, el noviazgo sería bíblicamente correcto dentro de la voluntad de Dios. Pero ante todo, antes de iniciar un noviazgo, es primordial tener en cuenta poder descifrarte a ti mismo. No porque tengas ganas de tener un novio o una novia, o porque te sientas enamorado o enamorada, debes iniciar con un noviazgo. Como lo venimos viendo en esta serie, un acertado conocimiento bíblico de lo que es el amor nos llevará a un noviazgo bíblico, y un noviazgo bíblico nos llevará a un matrimonio bíblico que nos dará la felicidad que promete y que evitará un divorcio antibíblico. Pero para llegar a tener un acertado noviazgo, es indispensable no errar en la elección de la pareja. Y para no errar en este punto tan primordial e importante, Dios nos ha provisto de 3 recursos indispensables para una sana vida de pareja: 4 alarmas intrínsecas, 2 principios bíblicos y 2 filtros bíblicos. Hay una ley universal física llamada la ley de causa y efecto, que se basa en que toda acción provoca una reacción, una consecuencia o un resultado. Esta ley física también se conoce bíblicamente como la ley de la siembra y la cosecha, donde una persona cosecha lo mismo que siembra y cosecha más de lo que siembra. Por lo tanto, si en el noviazgo se siembra equivocadamente, en consecuencia, en el matrimonio se cosechará equivocadamente. Y de ese fracaso la gente buscará el divorcio. Para evitar todo este gran dolor de por vida, necesitamos comenzar con un noviazgo acertado. Estimado joven que me escuchas, si aún no te has casado, si estás en un noviazgo, o si tienes la fortuna de no estar comprometido o comprometida aún, y deseas disfrutar un día de un buen matrimonio,
Por favor, presta mucha atención a estos 3 recursos que son indispensables para no fallar en la elección de tu pareja. La Biblia es un tremendo y maravilloso manual de instrucciones que Dios nos ha dejado a los hombres y nos ofrece 2 niveles de vida. El primero es un nivel ético y moral de los valores humanos dados por Dios para todos nosotros. Y el segundo es un nivel más profundo que es el espiritual, y que solo es disfrutable para quienes han recibido el perdón y la salvación de Dios a través de la conversión por medio del Evangelio. Usted decide en qué nivel desea vivir. Si solo en el primer nivel moral, que le dará beneficios para la vida terrenal, o si desea vivirlo en el segundo nivel, el nivel espiritual, que es superior y que trae resultados para la vida eterna. En este primer nivel está el primer recurso, las 4 alarmas intrínsecas. Y en el segundo nivel están los otros 2 recursos, los 2 principios bíblicos y los 2 filtros bíblicos. La unión matrimonial es tan sagrada, tan importante y tan valiosa para Dios, que en su inmensa misericordia Él nos ha provisto de estos 3 recursos para que todos tengamos matrimonios exitosos. Solo con el primer recurso dentro del primer nivel, el nivel ético y moral, es decir, las 4 alarmas intrínsecas, todos los hombres, aun los que están fuera de Cristo, cuentan con lo necesario para tener un buen matrimonio. Esa es la razón por la que usted puede ver actualmente muy buenos matrimonios entre personas que no necesariamente sean cristianos. Pero para todos los que nos movemos en el ámbito espiritual, los otros 2 recursos que tenemos a nuestra disposición, los 2 principios bíblicos y los 2 filtros bíblicos, serán de gran beneficio para nosotros y nos traerán resultados mayores. Veamos ahora cada uno de estos recursos, y por ahora nos enfocaremos solo en el primero. Las 4 alarmas para el noviazgo bíblico. Los hombres contamos con 4 alarmas intrínsecas a nuestra disposición. Y cuando decimos intrínsecas, nos referimos a que están innatas en todo ser humano. Es decir, que Dios las puso ahí, vienen de fábrica. Dios ha dejado esos recursos dentro de todo ser humano como parte de su naturaleza para que sean tenidos en cuenta en cada momento en el que debamos tomar una decisión importante. Y con ello, para ser usados a la hora de elegir con quién vamos a comprometernos amorosamente de por vida, y así evitar que el futuro matrimonio sea un fracaso. Estas alarmas son la conciencia, el razonamiento, el consejo y la experiencia de los más cercanos, y la percepción o la intuición. Veamos el primero de ellos, la conciencia. Este lo podemos ver en Romanos capítulo 2, versículo 15. Ahí nos dice el apóstol Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Siempre hemos visto a muchas personas que son moralmente correctas, respetuosos con sus padres, fieles a sus cónyuges, responsables con sus hijos, honestas en sus negocios y generosos con los más necesitados. Y el hecho de que muchos sean así no es una garantía de que sean realmente verdaderos hijos de Dios. De hecho, muchos con estas cualidades también son abiertamente ateos. La palabra de Dios nos dice aquí que la razón por la cual estos actúan así es solo porque la ley de Dios está escrita en sus corazones. Por lo tanto, si alguien con todas estas virtudes y moral nunca llegará a depositar su confianza en Jesucristo para salvación, sus buenas obras serán las que en realidad darán testimonio en su contra en el día del juicio de Dios, y con esto serán condenadas. Ahora, cuando alguien hace algo malo, su conciencia se activa de inmediato y se lo hace saber. Le incomoda, le trae inseguridad y le trae mucho temor. Dios ha dejado inherente en todo hombre esta alarma para que no sigamos haciendo lo malo. Estimado joven, si te estás fijando en una persona que tu conciencia te dice que no es correcta y aún así, en contra de tu conciencia, fundas una relación de noviazgo, entonces se verán las consecuencias en el matrimonio y en un grado mayor debido a la ley natural de la siembra y la cosecha. Si no se respeta la conciencia para el noviazgo, tampoco se respetará para el matrimonio. ¿Estás haciendo caso de tu conciencia? En segundo lugar, tenemos el razonamiento.
La segunda parte de Romanos capítulo 2, versículo 15, nos dice que no solo se activa la conciencia, sino también el razonamiento. A lo largo de una relación de amistad y luego de noviazgo podemos ver y entender si las cosas tienen o no sentido, si encajan o no, si la relación es forzada o fluye con naturalidad, si algo es claro o no. Todo esto ya se debe tener en cuenta aún desde antes de una relación de noviazgo, pero en el noviazgo se verán aún más. Y cuando algo en una relación no es claro, no es fluido o no compagina, eso es una señal clara para detenerse y no entrar en el noviazgo, para no seguir con la relación de noviazgo y más aún para no entrar así al matrimonio, pensando que en las cosas cambiarán. Entrar en el matrimonio sin prestar atención a esta señal será como tratar de forzar dos engranajes que no pasan el uno con el otro y tarde o temprano los engranajes se romperán. Por otra parte, debemos tener muy en cuenta que en una relación hay dos razonamientos funcionando, el de él y el de ella, con lo cual es inexcusable no escuchar estas alarmas ya que es doble. Si una relación de noviazgo es forzada, incómoda, infeliz, sin sentido, angustiosa, irracional, bajo presión, sin libertad, en medio de maltrato, en medio de violencia o agresión emocional, en medio de agresión verbal o física, en manipulación, en inmoralidad, en acoso psicológico o sexual y muchas cosas más por el estilo, es garantía segura de fracaso en el matrimonio. El matrimonio o la llegada de un hijo a esta clase de relación no cambiarán la situación. Por el contrario, la situación será 1000 veces peor. Por lo tanto, es mejor abandonar ese noviazgo. Estimado oyente, ¿estás haciendo caso de tu razonamiento? Dios te lo ha dado. El tercero es el consejo y la experiencia de los más cercanos. Y este lo vemos en muchas citas bíblicas, pero tengamos en cuenta 3 por el momento. Proverbios capítulo 1, versículo 8 nos dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 4:13 nos dice: Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Proverbios 19:20 nos dice: Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El consejo de las personas que nos aman es de vital importancia porque ellos ven muchos aspectos que los pretendientes no pueden ver por estar condicionados por la pasión y los sentimientos, los cuales enceguecen. Cuando los más cercanos a alguien, como los padres, los hermanos, los abuelos, el pastor, el líder de una iglesia, un hermano en la fe bien fundamentado o un buen amigo, se percatan y avisan de ver algo concreto que no les parece correcto en el otro pretendiente, es muy oportuno y sabio tenerlo en cuenta porque esta es otra advertencia y es un elemento que Dios usa para ayudarnos, ya que Él también nos habla a través de otros. Una persona sabia hará caso de los consejos concretos y la experiencia de los más cercanos o de los que ya pasaron por la misma situación. Y una persona necia aborrecerá esos consejos y hará las cosas a su modo diciendo: es mi vida, yo veré lo que hago con ella. Contamos con millones de testimonios de personas, en especial de mujeres, que hoy se lamentan por sus matrimonios diciendo: si al menos hubiera escuchado a mis padres, hoy no estaría pasando por esta desdicha. Además de eso, ese consejo de los más cercanos suele coincidir generalmente con las otras 2 alarmas anteriores que ya mencionamos, la razón y la conciencia. En cuarto lugar tenemos la percepción o la intuición. Esta es lo que comúnmente conocemos como el sexto sentido. Sin necesidad de entrar en cuestiones psicológicas, las personas tenemos la capacidad de ver más allá de lo que parece ser correcto, y esto está ligado a la sabiduría que viene de entender a los consejos de los más cercanos y al razonamiento y la conciencia que vienen ligados a la ley de Dios grabada en los corazones de los hombres. Proverbios capítulo 2 versículos 3 al 5 y Proverbios capítulo 4 versículo 7 nos hablan de esto, pero también nos podemos fijar en la segunda parte del Salmo 111 versículo 10 que nos dice:
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. La percepción o la intuición es el sentimiento que nos hace saber ciertas cosas sin entender completamente el cómo o el por qué. Y este es un talento dado primordialmente a la mujer, para que ella no se deje engañar por las palabras decorosas y engañosas de los hombres. Una mujer que se encuentra con un hombre por primera vez puede tener un sentido intuitivo de que éste es deshonesto o lujurioso, a pesar de que nada en una relación con éste se lo revele. Un hombre puede estar preparado para una fusión de negocios, pero la intuición le dice que hay algo raro ahí y que no le conviene del todo esa fusión, por lo que la pospone y espera solo para darse cuenta que tenía razón. Sin embargo, no todos los sentimientos de percepción son confiables. Si estos están alejados del consejo de otros y de la razón y la conciencia, la intuición o la percepción estará equivocada y entonces dichas inclinaciones internas no deben ser atendidas. La percepción va más allá de los hechos y si alguien avanza al matrimonio sin hacer caso de su percepción, dicho matrimonio estará destinado al fracaso. Estimado oyente, estas son las 4 alarmas que Dios nos ha dado para que las tengamos en cuenta. No solo en una relación de amistad antes del noviazgo y en el noviazgo antes de entrar al matrimonio, sino también para todos los asuntos de una elección en nuestras vidas. Si muchos de los incrédulos o inconversos, sin tener los principios bíblicos, siguen fielmente estas alarmas y tienen matrimonios firmes, porque en realidad los hay, ¿cuánto más no deberían los creyentes hacer caso de todo esto que está también de acuerdo con la palabra de Dios para sus vidas? ¿Estás en una relación de noviazgo o anhelas una relación de noviazgo solo porque quieres disfrutar de la pasión de las caricias, los besos y el sexo? ¿Estás buscando llenar el vacío de Dios en tu vida con el romance de otras personas? ¿Estás haciendo caso de las 4 alarmas que Dios te ha dado para todas tus decisiones? ¿Estás atendiendo a tu conciencia, tu razonamiento, el consejo de los más cercanos que te aman y de tu percepción? Yo espero que así sea. En nuestro próximo tema veremos los 2 principios bíblicos que Dios le brinda a todo creyente para una elección sabia de un cónyuge para el matrimonio. Pero para que esto sea realmente práctico en tu vida, debes tener una relación plena con Él como Salvador personal. Debes ser convertido por el Evangelio. Debes nacer de nuevo, ser redimido por Dios y reconciliado con Él. Debes ser hecho una nueva criatura. Debes ser hecho un hijo de Dios. ¿Tienes realmente esa clase de relación plena con Jesucristo como tu Salvador personal para disfrutar de la guía espiritual que solo es dada a sus hijos? Yo espero que así sea. Si aún no la tienes y deseas saber cómo puedes tener esta clase de relación con Dios, consúltanos y con gusto te guiaremos a través de lo que la palabra de Dios dice al respecto. Les esperamos en nuestro próximo tema.